Estamos de vuelta en ADN hoy con la expectativa del desconfinamiento que puede irse traduciendo en la reanudación de ciertas actividades de alcances económicos en el empleo. Estamos en línea con el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos, ASIMET, el gremio que reúne esta industria, Dante Arrigoni. Señora Arrigoni, buenos días. Buenos días, hola Mauricio, hola Mirta, una alegría estar con ustedes. Muchas gracias. Mirna está conmigo. Sí, Mirna. Vamos a tener, ustedes van a tener esta semana el foro anual de la industria, que es uno de los foros habituales de cada año en el calendario ahí de reuniones empresariales. ¿Cuál es la radiografía que van a compartir ustedes ahí con el país, señora Arrigoni, a propósito de la pandemia? ¿Qué efecto en el empleo ha habido en la industria metalúrgica y metalmecánica? Bueno, estamos en un momento bastante crucial porque efectivamente la pandemia ha sido una de las crisis más grandes que ha tenido la economía moderna, y en Chile se ve complicada no solamente por el tema del COVID, sino porque nosotros teníamos el impacto de la crisis social, teníamos un impacto también de crecimiento. Nuestro crecimiento potencial en los últimos 10 años bajó a menos de la mitad. Nosotros hace 10 años atrás teníamos un crecimiento potencial de más de un 5% y hoy día estamos en un 2,5%. Entonces, a esta crisis que es mundial se suma la crisis de nuestro país, que tenemos un modelo económico que no crece al ritmo que necesitamos para generar los puestos de trabajo que necesita Chile. Hoy en día tenemos cerca de 2 millones de desempleados y más de 700.000 contratos suspendidos. O sea, estamos hablando aproximadamente de 3 millones de personas que necesitan encontrar puestos de trabajo, y bueno, y estamos en un gran desafío porque nuestro modelo económico de los últimos años tampoco ha dado cuenta de esa necesidad, así que el problema es doble. Sí, vamos a ir a eso, pero antes ustedes propusieron un plan de reactivación, ¿no? Con 5 medidas que puedan generar 350.000 empleos. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, esas 5 medidas que lo propusimos con un estudio que hicimos junto a Econsult hace un par de meses atrás. El primero es reclasificar las pymes, porque hoy en día todos nuestros planes de apoyo a la pequeña empresa, a las empresas pymes, llegan con ventas hasta 100.000 UF al año, y como nosotros nos comparamos mucho con la OCDE, bueno, en Europa es 1.400.000 UF, o sea, es 14 veces más grande. En Estados Unidos es 6 veces más grande, y bueno, y si nosotros nos comparamos con los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, nuestra clasificación de pyme está muy por debajo. Entonces las políticas que tenemos nosotros de desarrollo industrial, de políticas de desarrollo productivo son no alcanzan a generar los efectos que nosotros necesitamos. Esa es la primera. La segunda, bueno, es un apoyo a la recontratación de los trabajadores, al empleo, que eso lo tomó el gobierno y lo está haciendo también, así que estamos alineados en ese sentido. Hay otra medida que es un incentivo a la innovación en tecnología, en Industria 4.0, ahí lo que estamos proponiendo es aumentar la depreciación de todo lo que es inversión en tecnología un 150%. Lo otro, bueno, es impulsar el plan de infraestructura pública y privada, tanto lo que hace el MOP como los proyectos que están en el GPS del Ministerio de Economía y también el Fondo de Infraestructura. Eso también el gobierno lo ha tomado y está en línea con nuestro plan. Y la última medida que es importante es establecer una autoridad que esté focalizada en la industria, y lo que nosotros decimos, y el tema de nuestro foro, que la industria va a ser el motor de la reactivación económica y el empleo, porque el modelo de crecimiento basado en los commodities está agotado. El ciclo de los commodities en América Latina tuvo su ciclo que Chile lo aprovechó bien, pero ya está agotado. Y bueno, y para eso tenemos que complejizar la industria, y es fundamental
que tengamos una subsecretaría de la industria dependiente del Ministerio de Economía. Esas son las medidas que hemos propuesto. Señora Rigoni, por lo que entiendo, estamos hablando aquí de medidas que son de mediano a largo plazo, que son para adelante, para la reactivación, para lo que viene en Chile. ¿Se desprende de eso que se da por cerrado el capítulo de las medidas de emergencia? ¿Así lo están leyendo ustedes o no? No, estas medidas son medidas de implementación que no deberían costar trámites muy largos. Por ejemplo, el redefinir el límite de categorización de las pymes es algo que un proyecto de ley que es sencillo. Eso sí daría un impulso bastante importante, subir la categoría. Nosotros hemos propuesto subir de 100.000 a 200.000 la base, digamos, para definir las empresas pyme y bueno, y los... Ya, pero son rayados de cancha para el futuro, eso, no para la emergencia, a eso me refiero. Sí, es que la emergencia, yo diría que ya estamos terminando la pandemia, ojalá y que podamos salir lo antes posible, pero la reactivación que viene ahora y el año 2021, bueno, tenemos que tomar las medidas ahora para poder tener un crecimiento acorde a lo que Chile necesita y sobre todo generar estos 3 millones de puestos de trabajo, que si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo con anterioridad a la pandemia y a la crisis, tampoco lo vamos a lograr. Por eso es que nosotros, como medida también de mediano plazo, tenemos que tener políticas de desarrollo productivo que permitan tener una industria exportadora más importante, tener mayor valor agregado y no depender de los commodities o la exportación, qué sé yo, de kiwi o salmón, que está bien que Chile lo tenga, pero eso no va a satisfacer la generación de los 3 millones de puestos de trabajo. Sí, señora Rigoni, a propósito de lo que usted decía, conversamos a esta hora con el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, Dante Arrigoni. Lo que usted decía respecto de nuestra dependencia de los commodities, ¿no?, o de las materias primas. En una columna reciente en el Mercurio, el economista Sebastián Edwards objetaba que aquello estuviera en la base de los problemas que tiene el país, ¿no?, en términos de cómo se observa, ¿no es cierto?, el desarrollo económico. Él decía que hay países como Australia y Nueva Zelanda que, igual que Chile, exportan esencialmente recursos naturales como hierro, cobre, oro, etcétera, y nadie podría decir que no son países que van en la correcta vía del desarrollo. Entonces él decía que la mediocridad que él observa en nuestra matriz productiva tiene mucho más que ver con temas como la educación, la calidad de las políticas sociales, del Estado de Derecho. Él dice la fortaleza institucional, que depende mucho más del desempeño económico de la productividad. ¿Qué opina usted? Sí, mira, aquí estamos en un tema que es bastante importante, porque si nosotros miramos lo que hace Europa y lo que hace, por ejemplo, Alemania, Francia, qué sé yo, los países nórdicos con los cuales nos comparamos, incluso las economías más dinámicas como, qué sé yo, Corea, Singapur, incluso el mismo Australia, todos estos países tienen políticas de desarrollo productivo con políticas de Estado, donde los gobiernos tienen una participación importante en el desarrollo, digamos, de la nueva industria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Que en Chile, no sé por qué razón, tenemos los dos extremos se oponen a las políticas de desarrollo industrial. Por un lado, los economistas más ortodoxos, como la columna que tú me mencionas, sí, siempre se han opuesto a que existan políticas de Estado porque según ellos eso es intervencionismo y atenta contra la libertad del emprendimiento, que es algo que uno ve en los países que se desarrollan y lo que hoy en día ocurre con la industria 4.0, se necesita que el Estado tenga un rol facilitador y coordinador para que se desarrollen estos polos de desarrollo industrial. Y por el otro lado tenemos una izquierda que también se opone, porque dice que cualquier política de desarrollo industrial es muy pro-industria. Entonces al final nos cuesta a nosotros poder tener una actividad más importante en políticas
desarrollo, y por eso que es, por ejemplo, que la manufactura a finales de los años 80 aportaba un 20% del PIB y hoy en día el 10%. O sea, nosotros hemos perdido en los últimos 25 años la mitad de la industria manufacturera. Y bueno, es porque los países con los cuales competimos y tenemos tratado de libre comercio sí tienen estas políticas de desarrollo productivo, entonces obviamente que nosotros nos vemos en una situación muy desventajosa. Claro. Está además decirte que no comparto para nada la columna ¿no? que Ahora, tú, yo no que tú diría que mencionas. Sebastián Edwards pertenece a ese grupo tan ortodoxo de aquellos que no quieren que el Estado intervenga en lo más absoluto. Más bien él lo que hace es tratar de llevar una discusión sobre si efectivamente la falta de complejidad de nuestra matriz productiva se debe a las razones que yo había mencionado. O sea, que él menciona por lo menos acá, o que mencionan otros, quiero decir, ¿no? Como esa dependencia única y exclusiva a las materias primas. Sí, bueno, sin duda que eso es así, pero para que eso sea distinto, nosotros tenemos que tener políticas del Estado que lo sigan los gobiernos en el largo plazo. Esto no va a ser una generación espontánea, no va a ser solamente el sector privado el que va a desarrollar y el que va a cambiar nuestra matriz productiva y le va a agregar valor a los productos que nosotros hacemos. Tiene que ser un trabajo conjunto y tiene que estar articulado principalmente por el Estado y por los gobiernos, como ocurre en todos los países desarrollados. Señora Rigoni, en lo inmediato, ¿cómo están volviendo ustedes a la normalidad? ¿Cómo se las están barajando con la cuarentena? ¿Entra, por ejemplo, alguna de las empresas de ustedes, del rubro metalúrgico, metal mecánico, en este retorno paulatino que se está dando con la construcción, por ejemplo, incluso con trabajadores moviéndose desde comunas en cuarentena? ¿Cómo se las están barajando ahí? Afortunadamente nosotros durante estos últimos meses el 80% de nuestras empresas han seguido operando, digamos con un cierto porcentaje de operación, porque la mayoría de nuestras empresas están dentro de la cadena de valor de la empresa estratégica o esenciales. El rubro de la manufactura está prácticamente en toda la cadena de valor y en el ecosistema, digamos, de los servicios. Entonces, por eso hemos podido seguir operando. Yo diría que uno de los efectos más grandes que hemos tenido el teletrabajo, que uno de los efectos positivos que ha traído esta pandemia, y algo que no cabe duda que va a quedar. Apunta a la productividad, apunta a la competitividad y uno de los efectos positivos. Esperamos que la economía se reactive lo antes posible y bueno, y ahí uno de los rubros que se debería tomar fuerza el tema de la infraestructura. Ojalá es que estas medidas que está tomando el gobierno surtan efecto lo antes posible. Bien, pues Dante Rigoni, sí, tú despide tu presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metal Mecánicos, gracias por conversar con ADN hoy. Ya, Mirna, muchas gracias. Y Mauricio, encantado de hablar con